Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video aprenderemos cómo dibujar un paisaje realista. Comenzaremos primero con un poco de perspectiva, trazando unas líneas básicas para tener en cuenta más o menos cómo irá la perspectiva de nuestro paisaje, que en este caso tendremos un punto de fuga casi a la mitad de la hoja, del cual partirá la línea del horizonte, una línea central y las líneas que nos permitirá basarnos para establecer la dimensión y la dirección que tomarán los respectivos aspectos del paisaje, como son en este caso las montañas. Primero comienzo con un boceto muy general utilizando un lápiz portamina 0.5 milímetros y este lápiz, que es un lápiz 4B de grafito de la marca Faber-Castell, con el cual comienzo a hacer algunas sombras muy al azar. Estos trazos que realizo no son nada precisos, son simplemente para generar un poco de contraste, de luces y sombras, y tener un poco de perspectiva a la hora de establecer un efecto tridimensional que genera siempre cuando dibujamos luces y sombras, en este caso con textura, una textura que le da un poco más de realismo, que hace parecer que se encuentran algunas rocas o estructuras naturales muy al azar, porque así la naturaleza. No encontraremos estructuras casi perfectas como líneas rectas o círculos, sino que estructuras así, una textura casi rústica. Aquí comienzo a difuminar un poco las últimas zonas, o sea, las más cercanas al suelo, para darle un poco como de desenfoque. Después comienzo a contrastar un poco más con este lápiz 8B, que es un poco más oscuro, para generar unas sombras más saturadas, más contrastadas, que se note bien la diferencia entre luces y sombras. Y con este pincel recortado, que lo uso para difuminar esas zonas oscuras, lo que logra es que el grafito se impregne más en el papel. El impregnarse más es cuando logro ese efecto, ese color o ese tono más oscuro. Con este Tombow Monocero, que es un borrador pero muy delgado, realizo algunas luces. Entonces lo que hago es borrar algunas partes que tiene grafito para que quede casi blanco, y esto genera una ilusión óptica, una, sí, una ilusión de que en esos sitios hay luz. Aquí comienzo a dibujar el cielo, y el cielo por lo general es muy homogéneo en cuanto a la tonalidad, que en algunos lugares son un poco más claros y oscuros, pero siempre es como un trazo suave. Entonces realizo trazos casi iguales entre líneas, casi todas las líneas bien pegadas, unidas unas a otras, con este lápiz 4B. Y después de eso, después de que logre esos trazos, de llenar un poco de grafito, voy a usar una servilleta, y con esta servilleta voy a difuminar, a esparcir bien ese grafito. Trato de no hacerlo en zonas pequeñas, sino alargando más el brazo, la mano, porque si difumino en zonas muy pequeñas, entonces se va a acumular mucho grafito, como casi me pasa ya al principio. Entonces trato de difuminar trazos largos. Aquí le paso otra capa con el mismo lápiz un poco más arriba para generar ese paso de tonos, de un tono oscuro a claro, que por lo general el cielo es un poquito más oscuro, entre más arriba pues es más oscuro, y a medida que bajamos es un poco más clarito. Y luego difumino con la misma servilleta. Si les gusta mi contenido, los invito a que se suscriban al canal y dejen en los comentarios qué les gustaría que dibujara, si les gustó el tutorial, si les sirvió de ayuda o era lo que estaban buscando, y yo con mucho gusto les responderé porque leo todos los comentarios.
que por suerte pues igual no son muchos, pero entonces eso me alcanza también para poder leerlos todos y cada uno. Aquí comienzo a generar un poco de luces. Como ven, puedo usar el borrador del lápiz perfectamente para realizar esos tonos más brillantes, que serían, digamos, que rocas o estructuras de la montaña que son más iluminados por el sol. Como ven, son trazos muy aleatorios, porque así es. O sea, no podemos hacer círculos, cuadros, sino algo muy aleatorio, como suelen ser así las rocas. Después difumino un poco también con la servilleta para que no quede tan abrupto ese cambio de tonos con el borrador. Ahí ya comienzo a difuminar. Para las nubes uso la misma dinámica. Como las nubes suelen ser blancas o tener un poco más de luz, entonces uso el borrador para hacer esas luces, esas nubes. Entonces dibujo prácticamente con el borrador, dibujo las nubes y las difumino un poco. También voy a usar un lápiz 4B para hacer algunas sombras a la misma nube y que este quede un poco contrastado y con un poco de volumen. Voy a dejar en la mitad del video un mensaje que quiero que ustedes descifren, porque va a ser la clave para una dinámica que quiero hacer en este video, una dinámica con premio incluido. Entonces, si quieren saber de qué se trata, estén pendientes al video, porque en cualquier momento dejaré una tarjeta o un mensaje que deberán descifrar. Un mensaje que pasará muy rápido, por cierto, entonces no va a ser fácil. Aquí comienzo a dibujar los árboles de una montaña cercana, que por lo general pues en este tipo de paisajes suelen ser pinos. Entonces estos pues son fáciles de realizar con un lápiz, iniciando con un poco de dureza y luego soltando el lápiz. Y después difuminándolo con un pincel recortado. Y aquí comienzo a realizar algunas luces. Por lo general esos árboles siempre tienen algunas ramas o algunas partes que tienen luces, o sea que son más brillantes. Y aquí comienzo a dibujar otros árboles que están un poco más cerca, en una montaña más cercana, y entonces ya se comienzan a ver un poco esas ramas. Ahora comienzo a hacer el reflejo de las montañas, a trazar una base, un boceto de la sombra. Ese boceto lo hago con un lápiz que no raye mucho, que no sea muy duro, muy suave digo, porque entre más suave más oscuro. Y ahora comienzo a trazar un poco esas líneas para poder después difuminarlas, esa sombra que va a generar esas montañas, porque estamos tratando con un paisaje en el cual se encuentra un cuerpo de agua, entonces se va a ver reflejada la montaña. Aquí paso otra capa después de difuminar para que quede un poco más homogénea la mezcla. Con el borrador voy a darle un poco más de forma al reflejo de las montañas, que además me dará un efecto ahora mismo que estoy haciendo el reflejo del cielo y me va a quedar ese efecto luminoso alrededor de la sombra de las montañas, del reflejo de las montañas. Y con el borrador trato de darle un poco de brillo a esas zonas en las que la montaña en sí tiene esos brillos. Ahora comienzo a realizar los árboles que están más cerca en la perspectiva de nuestra imagen, de nuestro paisaje, o sea, más cerca de nosotros como espectadores. Lo hago con unos trazos muy al azar también, para hacer cada una de las ramas. Es como si hiciera mamarrachos, garabatos. Después con el borrador hago algunas zonas de luz, algunas iluminaciones que tienen las hojas de los árboles.
Esto le dará un poquito más de realismo a los árboles. Aquí comienzo a hacer el último árbol de nuestra perspectiva más cercana, haciendo trazos muy al azar, difuminándolos y por último haciendo algunos brillos. Voy a agregar unas 3 aves volando en la lejanía para darle un poquito más de vida al paisaje. También, ¿por qué no un pequeño conejo mirando hacia el horizonte? Y con eso terminaríamos nuestro paisaje. Espero que te haya gustado el video y si es así, suscríbete a mi canal, dale like al video, comenta si tienes alguna duda y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.